No todos tenían en el práctico que están usando, que creo que era de arquitectura o de proyecto 2, no me acuerdo, un forjado. Acá lo que vamos a ver es, supongamos nosotros tenemos planta baja, primer piso, o primer piso, segundo piso, donde como el vecino de arriba se puede ir y apagar la calefacción, yo voy a tener fuga de calor hacia arriba. Entonces vamos a suponer que tenemos acá un cielo racito de Durlock que está directamente aplicado sobre la losa, o sea, sobre la losa atornillaron unos perfiles, los perfiles de 35, y armaron, después con Durlock, armaron el cielo raso, o sea, no hicieron un revoque aplicado sobre la losa directamente. Después, entonces tenemos una losa de más o menos 10 centímetros, vamos a tomarlo, un contrapiso de 8, una carpeta de 2-3 centímetros y por último un parquet, o sea, un piso de madera de 19. Entonces, acuérdense que este paquete municipalmente tiene que tener 20 como mínimo, aunque también existe un mínimo de contrapiso, que ahora no me acuerdo cuánto es, un mínimo acá de contrapiso, que generalmente nadie le da bolilla. Lo que sí se le da bolilla es a estos 20, ¿no? Entonces, nosotros vimos, digamos, que la resistencia total al paso de calor era la suma de dos resistencias, que son internas o externas, que son superficiales, más la sumatoria de las resistencias de todos los componentes. Nosotros tendríamos acá como resistencia total, entonces vamos a suponer que el calor se nos está yendo hacia arriba, o sea, calor ascendente, porque lo que queremos analizar es qué pasa si yo tengo 20 grados centígrados acá y el vecino se me fue y tengo 10 grados centígrados. Acá después vamos a ver una pequeña diferencia, algo que nunca se toma, pero en la norma en realidad habría que tomarlo, es qué pasa si el calor es hacia arriba o el calor es hacia abajo. En estos casos, si ustedes van a la tablita que estaba en el apunte, van a encontrar que cuando es losa de entrepiso, la resistencia superficial interna es 0,17. Acá arriba, en chiquitito, le vamos a poner, si esto fuese un techo, o sea, si esto fuese la azotea, esto es 0,10 y esto es 0,04 como resistencias. O sea, si tengo acá arriba el exterior. Pero cuando la losa es interna, como en el caso nuestro, es 0,17 la interna, la resistencia superficial interior. Acá vamos a tener que sumar el Durlock. Bueno, ahí podemos ir a la norma o a ver si la tengo a mano. Placa yeso de Durlock. Esto lo da el fabricante. Y dan como resistencia, conductividad térmica, 0,25. Entonces, en este caso no usamos la placa de yeso que da la norma, sino que vamos a usar el 0,25 que da el fabricante. Entonces, acá tendríamos 0,25, perdón, 0,0095, que es la placa de Durlock de 9 milímetros y medio, dividido 0,25, que es el numerito que da acá el fabricante como ensayo de conductibilidad térmica. Después tenemos una camarita de aire, porque acá se nos forma una cámara de aire de, digamos, de entre 3 centímetros, 3 centímetros y medio. Bueno, ahí vamos a tener que ir a la norma y ver qué nos está diciendo que tomemos cuando son cámaras de aire. Bueno,
tendríamos la resistencia acá abajo, entre 50 y 100, no está la de 30, habría que interpolar, pero no hay mucha diferencia. Y tenemos la dirección del flujo del calor es ascendente, o sea, se nos está yendo el calor hacia el vecino que se fue, entonces ahí tenemos que tomar 0,14. Fíjense acá lo que comentaba, que si tenemos que hacer el mismo razonamiento pero en el piso, tenemos que tomar 0,21, ¿sí? Normalmente uno toma el 0,14 y como está del lado más desfavorable, queda el 0,14 siempre. Pero si yo estoy analizando esto al revés, tendría que poner 0,21. Bueno, acá tendríamos 0,14 como resistencia total y acá ya vendrían los valores de los hormigones. En principio dijimos que vamos a tomar 10 centímetros de losa más o menos. Ahora después buscamos el lambda. 8 centímetros de contrapiso. 2 o 3 centímetros, vamos a poner parquet, vamos a poner 3 centímetros de carpeta. Ahí depende, bueno, ahora cómo se coloca, pero antiguamente se ponía una capa de brea, se pintaba con brea, se ponía el parquet y en algunos lugares se lo iba clavando, entonces necesitaban espesor de carpeta clavable. Después tenemos la madera, normalmente de 3/4, o sea, centímetro, 2 centímetros, centímetro 9, que sería 3/4, y me faltaría acá sumar la resistencia superficial externa, o sea, la superior, que es 0,10. Entonces, fíjense en la diferencia entre la losa que está en el interior, 0,17, 0,10, y si nuestra losa está al exterior, tiene 0,10, 0,04. Bueno, vamos a ir a la IRAM, acuérdense los numeritos porque yo después me los olvido, pero nos estaría faltando acá la carpeta, lo primero que va a aparecer. Bueno, las carpetas normalmente son 1,3, 1,4. Así que vamos a tomar 1,13 como valor del mortero concreto de cemento y arena para la carpeta. El hormigón tenemos dos, tenemos el hormigón armado que es 1,74 y tenemos un hormigón que ahí vamos a poner uno liviano del de 1800, 0,97, y nos estaría faltando el de la madera, ahí depende del material. Lo más usado para parquet es eucaliptus, no sé si está acá el eucaliptus, así que vamos a ir con un pino, digamos. Paralelo a la fibra no, el calor se está yendo perpendicular a la fibra, así que está entre 0,13 a 0,19, vamos a tomar un intermedio de 0,15 para la madera. Volvemos entonces a lo nuestro. Este era el hormigón, 0,10, dijimos que para hormigón 1,74. El otro, que era un hormigón pero liviano, es un poquitito menor porque es menos compacto, 0,97. La carpeta 1,13 y la madera 0,15. Bueno, hay que hacer la cuenta, no la tengo hecha, si alguien la revisa después. No. 0,17 más punto 0,095 dividido punto 25 más punto 14 la camarita de aire más eso da 0,74. Por lo tanto, el R de esto, el K de esto, perdón, el coeficiente de conductividad, el de transmitancia térmica,
es la inversa de este numerito, es 1,35. Esto estaría dado en watt, metro cuadrado, grado Kelvin. Bueno. Entonces, hasta acá, digamos, el ejercicio. Por supuesto, cuando lo pasan pueden tomar esto, pueden tomar lo que ustedes quieran. La idea es nomás fijar que, ojo, acá lo más importante, ojo, los R que toman. Y otra consideración a tener en cuenta que les dije recién es esto. Porque en realidad, si yo tuviese un ambiente, digamos, de primer piso, donde tengo fuga hacia arriba y hacia abajo, porque los vecinos se fueron de vacaciones, para, como vimos en la norma IRAM, para el calor descendente, en la cámara de aire, a ver, ¿dónde está? Para el calor descendente en la cámara de aire horizontal, el R cambia y tendría que poner 0,21. ¿Sí? O sea, tendría que poner 0,21, esto va a dar un poquitito más, el K va a dar un poquitito menos, por eso le dije en general se deja el caso más desfavorable. Bueno, ¿qué pasa? O sea, ahora este mismo dibujito, pero yo voy a tener mi placa de Durlock acá, armo los bastidores, pero la losa está acá a unos 30 centímetros, más o menos. El resto es igual, o sea, el resto seguimos con el contrapiso de 8, seguimos con la carpeta clavable de 3 y con el parquet. Bueno, en estos casos, si ustedes van, o sea, si esto hubiese sido una cámara de aire vertical, estos 30 centímetros, lo mismo que no existiesen, siempre les digo, pasando los 5 centímetros las cámaras de aire dejan de cumplir su función. Pero en un cielo raso yo estoy teniendo que por acá se me va el calor y tengo un gran volumen o una cierta distancia que atravesar para recién empezar a seguir perdiendo calor. Entonces, en estos casos, esto sí es una gran atenuante como resistencia al paso de calor. Ahí en la norma están todas las explicaciones. En general, cuando se tienen estos casos, porque estos casos uno primero en realidad tiene que analizar si está muy o poco ventilada la cámara, porque si esto está muy ventilado, o sea, si yo acá te pongo rejillas para que circule el aire de lo lindo y obviamente acá voy a tener, no voy a tener la temperatura de afuera, pero acá voy a tener la mitad de la temperatura de acá, que es lo que pasa en la escuela, digamos. En la escuela, cuando nosotros analizamos, tenemos un techo con un gran ambiente que si bien no está ventilado en sí, es gigante, entonces esta zona no sirve de amortiguador, no ofrece resistencia al paso del calor. Esta zona lo único que ofrece es que, bueno, puedo tomar una temperatura un poco menor, bastante menor, a la exterior. Pero en realidad, digamos, yo voy a tener que analizar el coeficiente K. Si esto fuese así, yo tengo que analizar el coeficiente K de esto y lo que juega para que no se me vaya el calor es la resistencia de esto. En cambio acá, incluso en la escuela hasta, si arriba estuviese esto dividido, si bien tiene mucho volumen, si en la escuela hubiese estado todo dividido por aulas, por decirlo así, y ahí sí, por ahí puedo hacer un análisis a ver si este ático me sirve de amortiguador para la pérdida de calor. Pero al ser esto tan gigante, no cumple función. La única función, así como amortiguador,
la única función es decir que la temperatura en ese ático es menor que la temperatura de afuera. Pero no ofrece resistencia al paso del calor como para ser incorporado al valor del cielo raso, o mejor dicho, para tomar todo esto como un paquete y sacar el K de esto. Esto con esto muy ventilado, muy gigante, no lo podemos hacer y tenemos que tomar únicamente el K del cielo raso y tomar menor temperatura. Pero no puedo incluirlo en el techo, a eso voy yo. No puedo tener en cuenta el techo y el cielo raso como un solo paquete para sacar el coeficiente K. En cambio, en este caso, sí puedo tener en cuenta todo el paquete, porque esto, al no estar ventilado, me sirve a mí para que las moléculas, cuando lleguen acá, tengan que transferir todo este calor hasta arriba. La norma, hay distintos casos, ya le digo, pero en general la norma para sacar el R total de esos casos da una expresión parecida a esta. La F es de forjado, o sea, del paquete, dividido la sumatoria de los AI sobre los RI. Y acá vamos a ver qué es cada térmico. El R del forjado es como si no estuviese la cámara de aire. O sea, muy parecido a la anterior, pero con la diferencia, digamos, que esta placa de Durlo estaría pegada, la tenemos que considerar pegada a la losa, no con la camarita de aire chiquita. Ese sería el R de forjado. O sea, esto es como si no existiese la cámara de aire. El área es el área del forjado, con lo cual el coeficiente K depende del ambiente. Si yo estoy analizando un ambiente de vamos a suponer un ambiente, tengamos acá la puerta y tenga dos paredes al exterior. El resto de las paredes son interiores. Si yo analizo un ambiente de 4 por 4, para hacerlo así después hacemos cuentitas más fáciles, el área del forjado es 16. Si yo al lado tengo un ambiente, un baño de 1,50, 1,60 por 2,50, el área del ambiente va a ser el 1,60 m por los 2,50. Entonces, en principio esto lo tendría que hacer para todos los ambientes, ¿sí? ¿Qué es la sumatoria de los AI sobre los RI? Acá también es por qué tendría que hacerlo para todos los ambientes. Yo tengo mi cielo raso sería este. Este es el cielo raso. Este es la altura, esto que tenemos acá es el H de suspendido, digamos, la altura que hay entre la losa y el cielo raso suspendido. Y a mí, en esta cámara, digamos, en este volumen, me están quedando 4 áreas. Me está quedando el área 1, el área 2, el área 3, el área 4 y el área 5, que es la misma del forjado. Puede o no ser la misma, porque esto acá es paralelo, pero puede ser tener una superficie de este tipo, un volumen de este tipo, trapezoidal. En el caso nuestro que tenemos viviendas a 2 aguas, ¿no? Entonces el A5 sería el área del techo, propiamente dicho. El área del forjado es la proyección horizontal. El área del techo es el área inclinada. En este caso coincide, pero podría no ser así. Entonces, yo tengo que hacer la sumatoria que de cada una de estas áreas dividido el R de cada uno de estos lugares. O sea que yo tengo que conocer el R que me queda
R1, R2, R3, R4 y R5. Y ahí tengo que hacer o tener una idea de cortes de los cortes. Vamos a suponer nosotros que para hacer el ejercicio, que como dijimos tenemos dos paredes al exterior y dos paredes que son interiores. Entonces acá hay que hacer un cortecito para ver cómo sería. Vamos a suponer que en la pared, ahí donde están las paredes exteriores, yo tengo una viga toda la vuelta. Entonces, yo acá voy a tener, no sé, una pared de 18, pared de 18 de cerámicos. Acá la pared interna va a ser de 8 de cerámicos sin vigas. Supongamos que la pared no llega hasta arriba directamente. Acá voy a tener un enchapecito de 8. Y después tengo los revoques. En este caso voy a tener revoque interno y interno, ambos revoques internos. Y acá yo voy a tener revoque interno y revoque externo. Bueno, acá hay que ubicar dónde diablo va a estar el cielo raso. Vamos a suponer que el cielo raso, los 30 centímetros nuestros nos están cayendo por acá. Estos serían los 30 centímetros nuestros. Y fíjense en que entonces yo saqué el K de esta pared, pero arriba en el cielo raso yo no tengo esta pared. Arriba acá yo lo que voy a tener es la resistencia superficial interna de la pared, que es 0,13. Voy a tener, si es que lo hacen, el revoque 0,025. Vamos a tomar 0,93 acá, más o menos, el revoque interno. Voy a tener el ladrillo de 8, que ahora lo buscamos, pero no me lo acuerdo. Y voy a tener el hormigón armado, 0,10. Y acá vamos a tomar 1,74, como hicimos antes. Voy a tener el revoque externo. Y me estaría faltando la resistencia superficial externa, 0,04. Este es el R que voy a tener que usar cuando analice esta área. Vamos a suponer que esta área es igual, o sea, vamos a suponer que las dos paredes internas sean iguales y estas dos paredes externas sean iguales. Acá, el de este va a ser más cortito, porque va a ser 0,13 más el ladrillo de 8, más 0,13, más, no, perdón, voy a ir por orden. 0,13 más el revoque, que sería este mismo número, 0,025 dividido 0,93. Estos dos valorcitos se vuelven a repetir, porque se vuelve a repetir el 0,13 acá y se vuelve a repetir el revoque acá, o sea que directamente lo puedo multiplicar por 2. Y acá le vamos a sumar el del ladrillo. Entonces, el ladrillo de 8 nos estaría faltando 18, 28, 8, 18, 25, 0,23. ¿Sí? Entonces, este valorcito acá sería 0,23 y este valorcito de acá que nos falta sería 0,23. Ahora hacemos las cuentas. Y también vamos a necesitar el R del forjado, que lo que tendríamos que hacer es restarle la cámara de aire al valor este de acá, o sea, los 0,74 hay que restarle la cámara de aire, que serían entonces 0,6.
el R del forjado nuestro sería 0,6 y perdón, el R forzado nuestro no, el R5 sería 0. El R06 tiene, sí, R forjado, no, estoy bien, perdón, estoy confundido yo. El R del forjado es 0,6 y nos faltaría lo que llama el R5, que para el R5 hay que restarle al forjado original que nosotros analizamos de 0,74, hay que restarle la cámara de aire y hay que restarle el valorcito del yeso, porque el R5 es solo lo que está acá, o sea, de acá hasta acá arriba, sin contar el cielo raso, o sea, lo que está después de la cámara de aire. El valor que habíamos tomado nosotros era el del 0,095 dividido 0,25, ese es el 0,038. Ese tendríamos que restar 0,038. Entonces acuérdense, en el R5 sería hormigón, sería contrapiso, carpeta clavable y parqueta. Ese sería el R5. El R del forjado no, el R del forjado incluye el cielo raso, pero como si estuviese pegado. O sea que al R anterior que teníamos nosotros, al R anterior que sacamos nosotros en el ejercicio anterior, hay que restarle el 0,14 porque no hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros hubiésemos hecho acá en este ejercicio un cielo raso aplicado, sin la camarita de aire, ahí sí sería el mismo número. Bueno, y acá tendríamos los numeritos, o sea, este sería 0,74 menos 0,14 menos 0,038. Acá tendríamos 0,562, 0,56. Con este tendríamos el R5. Acá, como dijimos, es 0,6. Esta cuentita sería 0,13. Este es 0,51. Y en este caso el interno nos va a dar parecido. Por el 0,13 más 0,025 dividido 0,93 igual por 2 más 0,23. 0,54 da este. 0,54, 0,55. Cuando pasen esto, de todas maneras, revisen todo. Las áreas, como acá tomamos todo para simplificarlo, yo les puse 4×4 directamente acá la planta. Las áreas que tienen que tomar estas de costaditos de acá, en el ejercicio nosotros son todas iguales, que valen 4 por 0,3. Todas las áreas para nosotros son iguales porque son 1,2 metros cuadrados. Entonces, la formulita nos va a quedar el R del forjado, que es 0,6, más el área del forjado, que es 4×4. Y esto va dividido. Las áreas dividido los RI. Las áreas dijimos que para este en particular son todas iguales, pero no tienen por qué serlas. Más 1,2
más, y acá nos está faltando el área 16, que sería el área 4×4, que sería el área 5. O sea, son 1, 2, 3, 4, estas son iguales, y la 5, que es de 4×4. Y ahora tendríamos que poner los R, que tendríamos 2 de 0,51, 2 de 0,51, 2 de 0,54, y 1 de 0,56. Estas cuentitas, 1,2 dividido 0,51 por 2 más 1,2 dividido 0,54 también por 2 más 16 dividido 0,56 . Esto da 1,0607 y el coeficiente K vale 0,94 watt metro cuadrado grado Kelvin. O sea, nuestra camarita de aire nos aumentó la resistencia de 0,75, nos la llevó casi a 1, y por lo tanto el coeficiente K de 1,35 nos disminuyó a 1. Eso sería lo que ganaríamos nosotros el hecho de tener suspendido el cielo raso en vez de tenerlo pegado. Hay unas pequeñas diferencias, digamos, pero más o menos eso sería, y no es tan importante, obviamente, en los casos de cielos rasos internos, pero si esto da al exterior, tengo una ganancia de resistencia o una ganancia no pérdida de calor, más o menos del 25% por el tema de tener ese cielo raso suspendido. Depende, como siempre, de los materiales, pero más o menos ese es el efecto. Ahí en la norma hay distintos casos, más que nada que les quede este ejemplito, como para que vean que el R total no se toma directamente, sino que lo tienen que analizar. Y que van a tener, por tener una cámara de aire, si está ventilada o poco ventilada, una ganancia de calor. Y si está muy ventilada, por lo menos van a poder tomar una temperatura exterior que no sea tan grande. Entonces acá de lo que faltaría, lo vemos acá. Ustedes tienen que agregar, ahí revisen las cuentas también, porque esto lo hice yo recién con ustedes, así que puede haber alguna cuenta mal. Los valores que están dando son valores razonables. Pueden cambiar si quieren. O sea, la composición del forjado o el cielo raso, pueden tomar otro cielo raso, eso lo pueden variar, pero guíense de ese ejercicio. Tendrían que agregar 2 planillitas más, una que sea forjado de entrepiso y otro que sea forjado de entrepiso con cámara de aire. El resto es el llenado tradicional de la planillita. Como es interno, no tienen que cumplir ninguna acá donde dice nivel de confort. Como no estamos analizando una cubierta, sino un forjado interior, no aplica, no hay que constatarlo con nada. Y acá en cálculos, comentario y cálculos suplementarios, lo que habría que poner en un caso es que tomaron el lambda del fabricante del durro. O sea, con el ejercicio que hicimos, habría que poner que el lambda
tomado para la placa de yeso es la que brinda el fabricante, y en el otro caso no, en el otro caso acá, aparte de ese comentario del Dalda del Durlot, tendría que ir todo el calculito de dónde sale esto. ¿Sí? No vamos a hacerlo mucho, pero uno incluso tendría que ver ahí, analizar o dejar los análisis de cómo tomaron el corte crítico. Fíjense en que si acá no hubiese estado, si acá el hormigón ese no hubiese estado, hubiese sido todo pared, en esto de acá, en vez de 0,23 tendría que ir 0,41 y esto directamente el 0,10 por 1,74 desaparecería, ¿sí? En cambio acá, al estar el hormigón y el cielo raso metido en el hormigón, hay que incluir eso. Esto en definitiva es lo que analizaron algunos como puente térmico, algunos dos, porque no recibí más que 2 trabajos, como puente térmico en el caso de que el cielo raso estuviese acá arriba, ¿no? Si este cielo raso en vez de estar acá hubiese sido aplicado, esto es el famoso puente térmico.